He estado pensando estos días atrás, hoy es un día muy especial. Hoy se celebra lo que comúnmente se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han escuchado eso ustedes? Ahora, sepan que el Domingo de Ramos no es ninguna invención de ninguna iglesia, no es ni tradición. El Domingo de Ramos es un evento que se celebra porque sucedió, ¿verdad? ¿Y alguien sabe qué sucedió en el Domingo de Ramos? Dígalo fuerte, por favor. Jesús entró en Jerusalén. El día que Jesús entró en Jerusalén, ese día básicamente lo que sucedió fue que muchas personas sacaron sus mantos y pusieron palmas en el piso, ¿verdad? Y ellos recibieron a Jesús como su Salvador. Y quiero que meditemos sobre algo ahí. Quiero preguntarles si han estado siguiendo los mensajes de las 11 de la mañana. A ver quiénes han estado oyendo los mensajes de las 11 de la mañana. Hemos estado hablando de gratitud, de la ingratitud y específicamente de la idolatría, ¿verdad? Pero ahora tal vez solo quiero mencionarles algo con respecto a algo que hemos estado aprendiendo estos días y que tiene conexión, curiosamente, con el Domingo de Ramos, ¿verdad? A ver, pregunta adicional a eso. ¿Quién ha estado viendo los estudios de martes? Levánteme su mano, ¿quién ha estado viendo los estudios de martes con el pastor Oscar? ¿De qué ha estado predicando o de qué ha estado enseñando el pastor Oscar? De las 70 semanas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, las 70 semanas. A ver, ¿qué son las 70 semanas, hermanos? ¿Qué son? Semasas, puse, miren. Las 70 semanas es el cumplimiento de la profecía. ¿Para qué? Para Israel, vamos. ¿Para qué? Para que fueran liberados del cautiverio. A ver. Pensemos por un momento en eso y les voy a enseñar algo esta mañana con la ayuda del Señor. Cuando Israel es llevado cautivo al exilio por su idolatría, por su pecado, porque nunca se arrepintieron, porque nunca volvieron al Señor, el Señor los mandó 70 años cautivos para la tierra de Babilonia. ¿Se acuerdan de eso? El reino del norte fue conquistado por Asiria, el reino del sur fue conquistado por Babilonia y los llevaron presos. Es como que vinieran al Salvador, sitiaran El Salvador, conquistaran El Salvador y se llevaran presos y se llevaran cautivos a todos los salvadoreños, a otro país. Eso es básicamente lo que sucedió. Entonces apareció un profeta que se llamaba Daniel, ¿verdad? Daniel aparece en el tiempo del exilio. Es decir, él profetizó mientras Israel había sido exiliado. De hecho, él fue de las personas que llevaron exiliados a Babilonia, ¿verdad? Junto con sus 3 amigos. Ustedes han escuchado esa historia, ¿verdad? Entonces Daniel sirvió al rey, y ustedes se acuerdan de todo eso, ¿verdad? De que interpretó los sueños de Faraón, no, el Faraón, ese fue José. Daniel interpretó los sueños del rey, ¿verdad? De ese entonces, y resulta ser que Daniel fue puesto como una de las personas más sabias en todo el reino. Era instruido en todos los lenguajes, era instruido en todas las ciencias. Y Daniel estuvo estudiando acerca de una profecía dada por el profeta Jeremías. Diga conmigo, Jeremías. Jeremías había profetizado que Israel iba a estar 70 años fuera de su tierra como un castigo a causa de su pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces viene Daniel y como sabía y pensaba y entendía que no era algo tan sencillo así como que 70 años. Él sabía que había algo más dentro de eso. Entonces Daniel se puso a investigar, se puso a estudiar, se puso a buscar diligentemente cómo podía ser o qué podía significar lo que el Señor les había dado acerca de estas 70 semanas. Estoy haciendo un recuento de lo que hemos aprendido en las semanas anteriores, ¿verdad? Entonces, Dios le mandó al arcángel, ¿verdad? Para que le anunciara que estas 70 semanas en realidad era una profecía que se iba a cumplir muchos años después. Ok, voy a dibujar una balanza aquí para recordarles esto. Bien, estas 70 semanas iban a ser 70 años, o estos años iban a ser 70 semanas, y los que son buenos para las matemáticas, 70 por 7, 70 por 7, 490. Ahora, interesantemente, esta palabra semanas, oigan esto, en hebreo es la palabra Shebua.
La palabra Shebua en hebreo quiere decir 7. Se traduce como 7. Ahora, no los quiero perder en esto, solo quiero que vean algo hacia dónde vamos. Quiere decir que estas semanas en realidad en hebreo se leería 77. ¿Vamos bien? 77. Y cuando le especifica el ángel a Daniel, ¿verdad? Ya vamos a leer el texto, no sé, pero solo estoy dando un resumen de esto porque quiero que vean dónde vamos ahora. Resulta ser que si ustedes hacen 70 por 7 son 490, ¿verdad? Esta cantidad de años, oigan esto, 70 años Israel iba a estar fuera de su tierra. Fuera de su tierra. ¿Y qué iba a tratar el Señor aquí con ellos? Los iba a sacar de la tierra de Israel e iba a tratar con ellos ahí su pecado y su idolatría para que se volvieran a Él. 70. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Pero estos 490 años, el Señor iba a tratar con Israel dentro de su tierra. O dentro de la nación, o dentro del país de Israel. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, lo interesante de todo esto es esto, miren. Hubo un hombre, les voy a dar el nombre por si quieren investigar sobre él. Déjenme ver, por aquí lo apunté. Ok, este señor se llamaba Sir Robert Anderson. Sir Robert Anderson era un profesor de Biblia, ¿verdad? Era un hombre extremadamente inteligente y decidió hacer un cálculo, y eso lo mencionó el pastor Oscar y yo lo estoy trayendo a colación porque tiene que ver con mi lección de hoy. Hizo un cálculo en el que determinó que el inicio de estas 70 semanas, o que es lo mismo, 490 años, porque aquí son 7 grupos, o 70 grupos de 7 años. Vamos bien, ¿verdad? ¿Alguien está perdido? ¿No? Es bien fácil entenderlo. Se los prometo que cuando lo ven así es bien sencillo entenderlo. Entonces, 70 años que Dios iba a tratar con ellos afuera en el exilio. Y 490 años que eran el cumplimiento profético que el Señor iba a tratar con ellos en la nación, o en el país, o en su territorio. ¿Ok? Pero resulta ser que este señor, Robert Anderson, un estudioso de la Biblia, determinó que en el año 445 a.C. fue que se dio el edicto para comenzar otra vez a reedificar, según Nehemías. Contando desde el 445 hacia la venida de Jesucristo, ¿cuántos años creen que hay? Según el cálculo de Sir Robert Anderson, hay exactamente 483 años. Y él fue más allá todavía y calculó que el decreto de Artajerjes comenzó el 14 de marzo, en la fecha equivalente para nosotros en el 14 de marzo. Esto es precioso, porque ¿saben qué? ¿Saben qué celebramos hoy? Hoy celebramos Domingo de Ramos. Y según él, vuelvo y cito, según él, el 14 de marzo comenzó eso, y resulta ser que el conteo que él determinó, usando la métrica que usaban los judíos para medir sus años, que eran 360 días, la fecha exacta en la que se cumplían 483 años fue abril del año en el que Jesús entró en Jerusalén. Quiere decir que para muchos eruditos, incluido él, el día que se cumplió la profecía de las 70 semanas, o el que empezó la semana 70, por así decirlo, fue el día en que Jesús entró en Jerusalén para cumplir la profecía de que tenía que morir. Entonces, ahí hay un debate, porque muchos dicen que no, que las 70 semanas empiezan cuando Jesús nace, otros dicen que cuando Jesús empieza su ministerio, otros dicen que cuando Jesús entra a Jerusalén.
Y ciertamente para nosotros es difícil calcular porque hubieron un montón de fechas y calendarios que están inmersos en todo eso. Y si alguien es erudito, quisiera ser un erudito de la Biblia y quiere meterse a estudiar en la universidad, un doctorado, adelante hermano, aquí lo vamos a apoyar en todo lo que podamos. Pero el hecho es que váyanse conmigo a Juan 12, por favor. Juan 12. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Léanlo conmigo, por favor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ok, pausa. ¿Han escuchado la historia de Lázaro? ¿Qué sucedió con Lázaro? Vamos a ver si lo conocen. Era amigo de Jesús, ¿qué más? Estaba enfermo y Jesús no se apuró para ir a sanarlo, ¿verdad? Ahora, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué Jesús no se apuró para ir a sanar a Lázaro? No era para muerte, sino para que se glorifique el Señor, ¿verdad? Se glorifique el poder de Dios. ¿Sí, Mike? Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Me encanta hacerlos pensar. Había incredulidad en ellos, dice, sí, excelente. A ver, ¿cuántos saben de ustedes que Dios es el matemático perfecto por excelencia? Hoy quiero que vean de una forma diferente el Domingo de Ramos y que nunca más lo vuelvan a ver como lo habían visto siempre. Porque no es una tradición en que vamos a venir con unas palmitas y hasta dice que les voy a enseñar qué significa el Domingo de Ramos y por qué ese día debe ser tan especial. Y si el Señor lo permite, de aquí en adelante todos los domingos de Ramos vamos a tomarnos este día especial para hablar sobre eso. Tenía otro tema, tenía el tema de la ingratitud y lo iba a continuar, pero quiero que vean esto porque quiero que se maravillen de lo que el Señor hace en su palabra. Ok. Ahora, dice que Jesús llega 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esa historia la encuentran en el capítulo 11, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 38, ¿verdad? Cuando Jesús vino profundamente conmovido al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Y eso qué tiene que ver con el Domingo de Ramos? ¿Y eso qué tiene que ver con las 70 semanas? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo hoy? En otro milagro, Jesús aparece en la boda de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó en esa boda? Se acabó el vino, María viene a pedirle a Jesús que haga el milagro. ¿Y qué le dijo Jesús a María? Les estoy haciendo un examen sin que se den cuenta, hermanos. ¿Cómo le dijo? No oí nada, hijo. Que trajeran tinajas llenas de agua y las convirtió en vino. Pero lo que le dijo a Jesús, a María fue, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Va, de acuerdo.
Luego encuentran otros capítulos o otros pasajes donde Jesús dice, no, ve y no le cuentes a nadie. Mi hora no ha llegado. Mi hora todavía no es. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. ¿Cuántas veces lo dijo? Estuvo repitiéndolo. Ahora, sáltense por favor otra vez al 12 y váyanse al versículo 23 y vean la diferencia ahí. ¿Qué dice ahí? Léanlo fuerte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, el día del Domingo de Ramos fue el día que Jesús dijo, este es el día. Ha llegado el día, ha llegado la hora para la que yo vine a esta tierra. Ahora, volviendo a Lázaro. No vamos a entender lo que pasa en Domingo de Ramos y consecuentemente en la Pascua, en la muerte del Señor Jesucristo y lo que pasa en Domingo de Resurrección si ustedes no ponen a Lázaro en el cuadro. Déjenme decirles por qué. Porque fue exactamente el milagro de resucitar a Lázaro lo que despertó en los judíos el hecho de matar a Jesús. Ya tenían la noción, ya tenían la idea, ya tenían el plan, ya lo habían estado pensando, pero fue hasta que Lázaro fue resucitado que ellos llevaron a cabo todo el plan de arrestarlo, de enjuiciarlo y de quererlo matar. ¿Escucharon eso? ¿Me van siguiendo? Miren pues, versículo 44 dice que Jesús, el muerto salió, ¿verdad? Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Vean lo que dice el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que perezca, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué fue lo que detonó el plan para matar a Jesús? ¿Cómo? Que Lázaro resucitara fue lo que detonó el hecho de que ellos se reunieran y dijeran, ya no podemos seguir así. Ahora entienden por qué Jesús, cuando le llegaron a decir que Lázaro estaba enfermo, dijo, esto no es para muerte. O sea, si Jesús hubiera llegado cuando estaba enfermo y lo hubiera sanado, ¡qué bendición! ¡Ah, qué bueno, lo sanó! Pero Jesús esperó hasta que hubiera muerto, hasta que no hubieran más posibilidades de vida, hasta que ya no hubiera posibilidad de decir, era mentira el milagro. ¿Estaba qué? Ya estaba descomponiendo, iba a decir. Ya se estaba descomponiendo. Pero Jesús conocía todo lo que iba a suceder. Conocía todos los eventos preliminares, sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a morir Lázaro, sabía que lo iba a resucitar, sabía que por la resurrección de Lázaro los demás lo iban a querer matar. Escuchen esto, sabía que cuando caminara en el pollino, ¿verdad? Cuando caminara en el burrito, sabía que iban a haber personas que iban a estar ahí esperándolo con mantos, con ramos, y lamentablemente las mismas personas que lo estaban esperando con ramos y con manto
fueron las mismas que lo crucificaron. Ahora usted podrá preguntar, ¿pero por qué? Porque resulta ser que cuando ellos oyeron que este hombre había resucitado a Lázaro, y resulta ser que Lázaro no era cualquier sencillo. Lázaro, un hombre muy amado por su comunidad. Lázaro, un hombre admirado por su comunidad. Ya leyeron que dice que ahí estaban los judíos, que había llegado, cuando Jesús llegó a María y a Marta, ahí estaban todos los judíos prominentes. O sea, Lázaro fue una pieza clave. ¿Lo están viendo? ¿Verdad que nunca lo había visto así? La muerte y resurrección de Lázaro fue una herramienta o fue un instrumento que Jesús utilizó para decir, ok, señores, este es el momento. No sé si me entienden, es como un cazador, ¿verdad? Que está con un rifle. Yo nunca he ido a cazar, ¿ustedes han cazado alguna vez? Solo con un día. Pero imagínense, un día es como que está apuntando al blanco, y cuando dice, hoy es el momento, suelta el disparo. ¿Y dónde dio? Certero en el blanco. Resucita Lázaro, aquellos se alebrestan, se molestan, se enojan y dicen, ya no podemos seguir así, ahora tenemos que arreglar esto. Antes de que llegue la Pascua, tenemos que arreglar esto. Pero no sabían que lo que estaban haciendo era hacer que la aguja grande llegara a las 12 y sonara el campanazo y dijeran, esta es la hora, ha llegado la hora. ¿Vamos bien? Ahora, sigamos. Versículo 12, por favor, del capítulo 12. Eso es lo que había pasado, hermanos, que la resurrección de Lázaro se regó como pólvora por todos lados. Todo lo que Jesús había estado conteniendo, aún haciendo los milagros que hacía, aún las señales que hacía, tuvo su culminación ese día que Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús lo sabía. Ahora, esto es muy interesante. Vean esto. Versículo 12 les dije. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Esa profecía está en Zacarías, capítulo 9. Montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ahora, vean aquí por favor este cuadro. Las 70 semanas tuvieron su cumplimiento en Cristo, cuando Cristo aparece en escena. Estos 490 años que eran estas mismas semanas, entonces tuvieron su cumplimiento cuando Jesús viene a cumplir la hora específica para hacer su sacrificio por nosotros. ¿Sí? Ahora, el punto culminante o el punto cumbre de todo esto es que dos cosas sucedieron. Dos cosas sucedieron. Cuando llegó al clímax, tuvieron que separarse los bandos. Un grupo de personas tuvo que huir de Jesús y un grupo de personas se quedó apegada a él. ¿Me están escuchando? Un grupo de personas salieron corriendo y otro grupo se aferró a Jesús hasta llegar al pie de la cruz con él. María, ¿verdad? ¿Han escuchado la historia del frasco de alabastro?
Todo eso pasó este día. O sea, lo que quiero que pongan atención es que todo eso sucedió en estos precisos momentos, en el momento del domingo de resurrección, previo al momento del domingo de resurrección. ¿Se acuerdan de esa historia? Ella vino, quebró un frasco de alabastro, ¿verdad? Y enjugó con sus lágrimas y con sus cabellos los pies de Jesús. ¿Se acuerdan que Judas dijo, ¿y qué le pasa a esta mujer? En vez de eso, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres? Pero dice la Biblia también, en realidad lo que estaba haciendo era, quería más dinero para la bolsa porque él metía ahí la mano y robaba. El momento cumbre, escuchen por favor. El momento cumbre de esto, de que ya va a empezar la muerte de Jesús, el arresto de Jesús después del Domingo de Ramos, hizo que muchos se apegaran a Jesús e hizo que muchos huyeran de Jesús. Hizo que una mujer, oigan esto, demostrara todo su amor por Jesús con este frasco de alabastro porque era extremadamente caro. Pero también hizo que Judas traicionara al Señor por 30 monedas de plata. ¿Lo están viendo? El momento cumbre hizo que personas se allegaran a Jesús y se apegaran a Él y no lo soltaran, e hizo que personas huyeran de Jesús. Hizo que una persona rindiera todo lo que tenía al Señor e hizo que otra persona terminara odiando a Jesús, vendiéndolo. ¿Lo están viendo? Todo ese preciso día en que la hora llegó, en que la hora se cumplió, en que el momento exacto por el que Jesús había venido a la tierra se dio lugar. ¿Me están siguiendo? Ahora lo van a ver claramente. Si Jesús fue capaz de cumplir todas las profecías, todos los mandamientos, todo lo que se había dicho sobre él en el Antiguo Testamento. Escuchen esto, si Jesús fue capaz de mantener toda la presión de los 3 años y medio, sabiendo cuándo eran los tiempos exactos, los tiempos correctos, sabiendo cuándo era la hora exacta en la que él tenía que hacer algo, en la que él tenía que decir algo, en la que él tenía que resucitar a alguien, en la que él tenía que sanar a alguien, sabiendo que no podía anticiparse, sabiendo que no podía relajarse, que no podía quedarse quieto, que tenía que moverse cuando se tenía que mover, para que el reloj de Dios marcara la hora que ustedes leyeron en el capítulo 12. Si sabía que no tenía que sanar a Lázaro cuando estaba enfermo, sino que lo iba a librar de la muerte y lo iba a resucitar. Si sabía que aún resucitándolo lo iban a matar. Si sabía que aún resucitándolo iban a conspirar en su contra. Si sabía que haciendo lo que iba a hacer se iba a despertar en Judas o se iba a meter Satanás en Judas en ese punto, lo iba a traicionar. ¿Qué creen que sintió cuando él iba sobre ese asno viendo a estas personas que estaban tirando todo y adorándolo a él? Si sabía que esas personas que estaban cantando y gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si sabía que esas mismas personas lo iban a traicionar y esas mismas personas que ahora gritaban Hosana, días después iban a estar gritando crucifíquenle. Pero no se detuvo. No se detuvo. ¿Y sabe por qué no se detuvo? Por usted y por mí. Cuando resucitó a Lázaro, él dijo, ahora es el momento. Este es el tiempo. Padre, te agradezco porque siempre me oyes, Sabía que cuando resucitara a Lázaro iba a comenzar todo ese proceso. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Lo angustiada que estaba su alma, lo triste que estaba su alma. ¿Pero ustedes creen que estaba triste por cumplir la voluntad de su Padre? Estaba afligido porque lo quería lograr por ustedes y por mí. Ahora déjenme decirles una cosa más. Y ya son las 10:30. Por Dios que se siente más rápido el tiempo en este servicio. Déjenme decirles una cosa más. Una palmera
que es de donde arrancan las palmas, y las presentaron. ¿A dónde tiene las ramas? ¿A dónde tiene las ramas? ¿Alguna vez han visto una palmera que tenga ramas que le salgan de abajo? Y esto lo voy a citar de la hermana Hicks. ¿Saben qué decía ella que significaban las ramas? Significaban las partes muertas de la palmera. ¿Sabe qué representan? Que nosotros vayamos delante del Señor y pongamos nuestras palmas. Que le pongamos al Señor nuestras obras muertas. Que le digamos: Señor, pasa tú sobre mis obras muertas. Pasa tú, Señor, sobre aquellas obras que produjo mi carne, aquellas obras que produjo mi orgullo, aquellas obras que produjo mi soberbia. Pasa tú sobre ellas, Señor. Ahora, déjenme preguntarles una cosa, a ver si lo entendieron. ¿Por qué la gente que estaba gritando Hosana, 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 bendito sea el Señor, ellos gritaban eso, ¿por qué después gritaron crucifíquenlo? Mike. Pero ¿no te das cuenta de que demasiado drástico el cambio? Demasiado drástico el cambio de ahora Hosana, pero dentro de 2 o 3 días crucifíquenlo. ¿Qué pasó? No fue verdadero el sentimiento. ¿Ustedes creen que realmente ellos no estaban sintiendo gozo cuando él entró en Jerusalén? Como me gusta hacerlos pensar, ¿verdad? ¿Qué habrá sido, hermano? Es que mire, es que una cosa es que digan, ay, Hosana, Hosana, va mentiroso. No, ellos tenían un gozo real, estaban gritando de forma real. Pero ¿por qué gritaron después crucifíquenlo? ¿Sí? Ajá. Bien, gracias, tiene toda la razón, una buena aplicación a nuestra vida. Pero miren esto, ya les dije, Jesús resucita a Lázaro, Jesús venía de hacer un montón de obras. Cuando vieron que resucitó a Lázaro, ellos dijeron, este es el Mesías que estábamos esperando. ¡Wow! Resucitó un muerto. Nadie podía haber hecho eso. Este es el Mesías que estamos esperando. Este va a venir, ¿sí, Mike? École, ahí lo tienen. Cuando él venía entrando en ese asno, en ese burro, ellos dijeron, este va a entrar ahorita y me va a ir a conquistar todos los romanos, los va a sacar de aquí, los va a derrotar a todos, este tiene el poder para hacerlo. Y entonces, claro, pues empezaron a tirar los mantos y empezaron a tirar las ramas y a decir, Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Este va a entrar a Jerusalén ahorita y me va a poner a hacer los mandados a los romanos. Sí. Ahí está, me encanta, ya lo agarraron. Lo que había sucedido era eso. Lo que había sucedido era que ellos tenían una idea de lo que Jesús tenía que llegar a ser. Y entonces cantaron, gritaron, saltaron, hicieron fiesta, porque dijeron, ahora sí viene el Señor que tanto nos habían prometido, el Señor que viene a librarnos de los romanos, porque ya estamos cansados de ellos, que nos tienen esclavizados. Y cuando vieron que lo arrestaron, cuando vieron que no peleó, cuando vieron que no se levantó a derrotar a los reyes que estaban ahí, entonces ¿qué dijeron? Es falso, no es el Mesías que nos prometieron, entonces crucifíquenlo.
Ahora, dejaría de ser pastor si no les doy una aplicación en esto para terminar. Porque ¿cuántas veces tenemos una idea de lo que Jesús tiene que hacer en nuestras vidas? Y celebramos y supuestamente tenemos un gozo por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero resulta ser que las cosas no salen como esperábamos. Y la pregunta sería, ¿y seguimos celebrando? ¿Seguimos bendiciendo al Señor? ¿Seguimos dando gracias al Señor? ¿O empezamos a gritar, no era Dios lo que yo esperaba? No, Jesús no era el Mesías que yo pensaba que iba a ser. Cuando en realidad el Señor había planeado todo esto desde la eternidad. Nada se había salido de su control. Él sabía que los que iban a estar cantando no iban a ser más que personas que después le iban a dar la espalda, y aún así los amó. Y aún así los perdonó. Lo que estoy tratando de decirle con esto es que nada pudo detener el amor de Jesús por usted y por mí. Ni que lo traicionaran, ni que lo dejaran, ni que lo vendieran, ni que no lo amaran, ni que planearan en contra de él, hicieran un complot de él. Nada lo detuvo porque dijo, Padre, ayúdame a llegar a la cruz. Habían dos cuerdas que estaban atadas a la cruz del Calvario, y esas cuerdas representan el amor por el Padre y el amor por usted y por mí. Y por esas cuerdas el Señor no se bajó de esa cruz. Por esas cuerdas el Señor continuó trabajando, avanzando, perdonando a quienes estaban a la par de él. Sabía que esa señora que estaba ahí gritando, pues Hosana, días después iba a estar gritando, crucifíquenlo. Y aún así la amó, aún así la perdonó. Todo Dios lo había cuadrado matemáticamente. 70 semanas, 77, 490 años, tantos años después, el día que Jesús llega, Él dice, la hora ha llegado. Ahora, esto es lo precioso de todo esto. La Biblia dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, y mis caminos no son sus caminos. Y esto siento del Señor decírselo a ustedes. Si las cosas no están saliendo como ustedes esperan, no se frustren, no le den la espalda a Jesús, porque si Dios pudo cuadrar todo esto, hacer que naciera en esa fecha, hacer que muriera en esa fecha, hacer que viviera en esa fecha, hacer que hiciera todo lo que hizo, hacer que un hombre muriera para que él pudiera hacer el milagro y para que lo pudieran arrestar, para que lo pudieran hacer un complot en su contra. Déjeme decirle una cosa, usted está en las mejores manos. Usted está en las mejores manos, no tiene nada que temer. Lo único que puede decir es, Señor, si tú me has amado tanto que planeaste todo eso, me viste a mí, Señor, me amaste a mí, yo puedo confiar en ti plenamente, me puedo depositar en ti plenamente, Señor. ¿Se dan cuenta lo especial de este día? Porque un día como hoy el Señor entró a Jerusalén sabiendo todo lo que iba a pasar. Al contrario de decir, no, yo me bajo de aquí si esta gente después me va a estar traicionando. Al contrario, siguió, paso firme. Cada paso que daba sabía que había amor por nosotros ahí. Cada paso que daba sabía que iba a llegar hasta la meta. En el Getsemaní se estaba muriendo y él le dijo, Padre, ayúdame a llegar. Padre, más no sea mi voluntad sino la tuya, pero ayúdame a llegar, Señor. Por ti y por ellos, Señor. Por ti y por ellos, Señor. ¿Sí entienden cuánto los amó el Señor? Entonces, ¿por qué no podemos confiar en Él? Entonces, ¿por qué comenzamos a frustrarnos, a ajolotarnos? ¿Sí me entienden el término ajolotarnos, verdad? A ajolotarnos, a frustrarnos, a deprimirnos, porque las cosas no salen como yo quiero. Déjenme decirles algo. Había un gigante en la tierra de Canaán que se llamaba Cadmoneos.
Los cadmoneos, es una nación, perdón, no gigantes. Los cadmoneos, ¿sabe qué significa la palabra cadmoneo? Significa hacerse una imagen. ¿Y sabe qué es lo que Dios hace muchas veces con nosotros? Quebrarnos la imagen que tenemos, que no debe ser como nosotros la tenemos. Quebrar esa imagen de un Dios falso que nosotros tenemos. Que si Dios no hace lo que yo quiero, me enojo, me frustro y me voy. Levanto mis palmas, levanto mi manto y mejor voy a gritar que lo crucifiquen porque no hizo lo que yo quería que hiciera. Pero en esta iglesia somos personas que bendecimos al Señor porque Él tiene el control todo el tiempo. Porque aunque nosotros no lo entendemos, Él sí sigue centrado en el trono, de nuestro corazón, en el trono de los cielos, gobernando y reinando por sobre todas las cosas. Amén. Ahora, ¿han aprendido algo esta mañana? Les prometo que por mí siguiéramos hasta el otro domingo y el otro domingo con esto del Domingo de Ramos, porque ni siquiera les hablé de las obras muertas, ni siquiera les hablé de qué significa, no les he hablado tampoco de que la palmera representa la estatura espiritual, pero hay mucho que estudiar. Yo les animo a ustedes a estudiar en su casa, a leer este pasaje y a siempre pensar que el Domingo de Ramos fue a causa de que Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Jesús siempre tiene el control. Jesús siempre tiene el control. Nada se ha salido de su mano. Así que cualquier cosa que usted esté sintiendo como Lázaro que está muerta, usted dígale: Señor, tú te puedes glorificar en esto. Señor, tú te puedes glorificar en eso y tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Amén. ¿Ya los hice pensar un rato? Muy bien. Vamos a bendecir al Señor y a orar en esta mañana. Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de una vez más, Señor, reunirnos en tu casa, reunirnos aquí para aprender de tu palabra, Señor, para aprender de cómo, Señor, tú fuiste hacia la cruz, Señor, sin detenerte. Señor Padre, gracias, Señor, gracias, porque no lo merecíamos, Señor, no éramos dignos, Señor, que tú planearas todo eso para nosotros, Señor. Que tú, Señor, determinaras todas estas profecías, todos estos caminos que trazaste para llegar a la cruz, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esta consideración, Señor, de saber que tú estás al frente, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Para saber que tú vas, Señor, guiando nuestros pasos, guiando nuestro camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy, Señor, que tú nos ayudes en estas batallas, en estas luchas de todos los días, Señor. Ayúdanos a enfrentarnos contra las ideas concebidas que tenemos nosotros en nuestra mente acerca de lo que tiene que pasar, de lo que tiene que ser, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado guiar por las imágenes de nuestra mente y no por lo que tú es tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a abrazar tu voluntad, a amar tu voluntad y a buscar hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a depositarnos completamente en ti, Señor. A saber que tú tienes el control, que tú sigues centrado en el trono del corazón, Señor. Que tú sigues sentado en el trono de los cielos, Señor, Padre. Que nada te ha movido de ahí. Que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo bondadoso, Señor. Que tú sigues teniendo el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Dios Padre, cuánto nos amaste, a ver tu amor, Señor, por nosotros en cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Señor, a entender cuánto, Señor, nos has amado, para que podamos confiar plenamente en ti, para que podamos depositarnos por completo en ti, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada en lo que tú no tengas el control, Señor. Te damos gracias, gracias por lo que estamos pasando, gracias por lo que estamos viviendo, gracias, Señor, porque pase lo que pase, tú sigues ahí fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aunque las cosas no salgan como esperamos, tú sigues fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no obtenemos lo que pensamos que tenemos que obtener, tú sigues siendo bondadoso, Señor, tú sigues reinando, tú sigues gobernando por sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener paz. Ayúdanos a encontrar el descanso en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias y te bendigo, Señor Dios Padre, por lo que has hecho en este tiempo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.